¿Qué onda, gente de YouTube? El día de hoy hablaremos sobre Villa Grimaldi. Durante la década del 73 Chile pasó por una dictadura muy sombría y tétrica, y hoy hablaremos sobre Villa Grimaldi y descifrando sus secretos. Nivel 1. Período. Villa Grimaldi fue utilizada principalmente durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, como un centro de detención y tortura. El período más crítico fue en los años 1970 y principios de los 80s. Ubicación. Se encuentra en la comuna de Peñalolén, en la zona oriente de Santiago de Chile, específicamente en el sector de la ciudad conocido como La Dehesa. Es un lugar que, en sus orígenes, fue una mansión privada antes de ser convertido en un centro de represión. Historia. Durante la dictadura, Villa Grimaldi fue un centro clandestino donde miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. Se estima que cerca de 4,500 personas pasaron por este lugar. Tras el retorno a la democracia, el sitio fue declarado un espacio de memoria y hoy alberga un parque dedicado a las víctimas de la represión. La casa original de la villa fue demolida, pero se han conservado partes del lugar como monumento a la memoria histórica. Este nivel básico de información sirve como una introducción para comprender la relevancia histórica de Villa Grimaldi en el contexto de los derechos humanos en Chile. Nivel 2. Operación Colombo. En 1974, la dictadura militar chilena implementó la Operación Colombo, una campaña de desinformación dirigida a ocultar las desapariciones forzadas de opositores al régimen. Esta operación difundió que cientos de prisioneros políticos habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algo que se utilizó para desviar la atención de las atrocidades cometidas en centros de detención como Villa Grimaldi. La operación fue presentada como una victoria contra el terrorismo, pero en realidad, encubrió las ejecuciones extrajudiciales y la represión sistemática de la resistencia. Métodos de tortura. En Villa Grimaldi, los prisioneros políticos fueron sometidos a una variedad de métodos de tortura, entre los cuales se incluyen la silla eléctrica, los golpes constantes, la aplicación de choques eléctricos, la sumersión en agua, simulacro de ahogamiento, y el auto de fe, donde los prisioneros eran obligados a presenciar y sufrir la tortura de otros compañeros. También se practicaba la detención en aislamiento, creando un entorno de desorientación y desesperación. Estas prácticas fueron utilizadas para obtener información, pero también como una forma de castigo y humillación. Documentación oficial. A lo largo de la dictadura, se generaron documentos oficiales que trataban de legitimar la represión, a menudo mostrando a los prisioneros como enemigos del Estado. Algunos de estos documentos eran informes falsificados sobre el terrorismo y las actividades subversivas, los cuales fueron utilizados para justificar las desapariciones y asesinatos. Además, muchos testimonios de sobrevivientes de Villa Grimaldi indican que se mantenían registros sistemáticos sobre los prisioneros, incluyendo su nombre, identidad política y estado de tortura, lo cual revela la frialdad y organización de la represión. Sin embargo, estos documentos fueron, en gran parte, destruidos tras la caída de la dictadura para evitar responsabilidades legales. Nivel 3. Colaboración internacional. Apoyo tácito de algunos gobiernos, como el 1. A la dictadura de Pinochet durante la Guerra Fría, especialmente en el marco de la Operación Cóndor, que facilitó la cooperación en represión y tortura entre dictaduras latinoamericanas. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, lucharon por denunciar las violaciones a los derechos humanos, aunque sus esfuerzos eran limitados por la situación política global. Actividades específicas. Tortura y represión. Villa Grimaldi se usaba para interrogar y torturar a prisioneros políticos, siendo parte de una estrategia sistemática de terror. Desapariciones forzadas. Muchos detenidos fueron desaparecidos y sus cuerpos nunca recuperados, parte de la política del régimen para sembrar el miedo. Inteligencia y espionaje. Se buscaba desmantelar redes de resistencia política mediante la tortura y la extracción de información. Resistencia.
Los prisioneros, a pesar de la tortura, resistían proporcionando información errónea o apoyándose mutuamente en condiciones extremas. Clandestina. Grupos de oposición como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez continuaron luchando contra el régimen desde la clandestinidad. Internacional. Movimientos de solidaridad, protestas globales y la denuncia de exiliados ayudaron a visibilizar las violaciones a los derechos humanos y presionar por el fin de la dictadura. Nivel final. Experimentos médicos. En Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet, se llevaron a cabo diversos experimentos médicos ilegales. Estos incluyeron la administración de fármacos y sustancias químicas a los prisioneros sin su consentimiento, con el objetivo de observar sus efectos en la salud mental y física. Se documentaron casos de torturas con drogas alucinógenas, intervenciones quirúrgicas sin anestesia y pruebas de resistencia humana bajo condiciones extremas. Estos experimentos son parte de las violaciones a los derechos humanos que siguen siendo investigadas. Destino final de los detenidos. Muchos de los detenidos en Villa Grimaldi fueron ejecutados o desaparecidos, y su destino final sigue siendo incierto para muchas familias. El centro de detención se convirtió en un lugar de desapariciones forzadas, donde las personas eran asesinadas, torturadas o trasladadas a otros centros para su posterior eliminación. A pesar de que algunos sobrevivieron a los abusos y lograron escapar, la mayoría de los prisioneros nunca regresó, y sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente o arrojados al mar, dejando un vacío doloroso y un rastro de impunidad en la historia de Chile. Impacto psicológico. Las consecuencias psicológicas de la tortura y el abuso en Villa Grimaldi fueron devastadoras. Los sobrevivientes sufrieron de trastornos postraumáticos, TEP, ansiedad crónica, depresión, y una profunda desconfianza hacia las autoridades. La tortura física y psicológica prolongada dejó cicatrices invisibles en miles de personas, y la memoria de la violencia institucionalizada sigue afectando a generaciones enteras. Las víctimas se vieron obligadas a reconstruir sus vidas, pero el sufrimiento emocional y psicológico perdura, y el trauma sigue siendo un tema central en el proceso de sanación y justicia. Bueno, llegamos al final de este video. Sin más que decir, esperamos que les haya gustado el video. Sin más que decir, nos vemos.